Bueno, lo que vamos a ver primero en este módulo extra es entender un poco más, si bien en la otra charla les poníamos este mismo gráfico, entender un poco más el funcionamiento del ojo. El ojo es un órgano que tiene su relación con el exterior en el cuerpo, y esa relación con el exterior tiene mecanismos de protección, de captación de luz. Son todos mecanismos distintos que funcionan en el mismo órgano. De protección, la córnea no deja de ser una especie de protección a todo el ojo, pero también cumple una función desde el punto de vista óptico. El párpado cumple la función de protección, sin lugar a dudas, para el ingreso de cosas externas y proteger el ojo ante golpes o lo que sea. Después, el mecanismo de captación de la luz está dado por el iris, la apertura y el sistema del iris, que funciona como un diafragma, el iris pupila, digamos, que funciona como un diafragma que permite el ingreso de la luz en el ojo, y va a ser lo que nos va a permitir captar estos estímulos luminosos del exterior. Todo este sistema óptico funciona también, el que cumple una función muy importante es el cristalino, que es la lente, digamos, por excelencia del ojo, que es una especie de pastilla flexible que se adapta a las diferentes distancias y cumple un rol muy importante en la formación de la imagen. Después seguimos del interior al exterior, simplificado obviamente como para que más o menos se entienda. El globo ocular, que está compuesto por un líquido que es el humor vítreo, y cuyo, digamos, la capa interior de ese globo ocular está formada por la retina. Ahí en la retina es donde se ubican los fotorreceptores, que son los que van a captar la luz, las señales luminosas, y transformarlas en estímulos químico-eléctricos que van a ir a dar al cerebro para que las interprete. Más adelante les hablamos de la ubicación de los fotorreceptores y las propiedades de los conos y bastones. Podemos decirlo rápidamente: esos fotorreceptores que se ubican en la retina son los conos y bastones, que son los que efectivamente captan la luz, y tienen propiedades distintas. Los conos son más sensibles al color, los bastones no, y bueno, y nos van digamos, los conos, al ser más sensibles a la luz, actúan sobre todo en condiciones de poca luz o nocturna. Los conos son muy sensibles al color, pero no son sensibles a la luz, entonces funcionan en la noche, no funcionan, y funcionan de día, nos permiten ver mejor los colores, y además tienen gran agudeza visual, o sea, vemos con nitidez, son los que nos permiten ver con nitidez. Todo este sistema se complementa con el nervio óptico, que es el nervio que transmite esa información fotoeléctrica al cerebro. ¿Por qué importa esto? Porque hay algunas cosas de este funcionamiento que es importante entender. Por ejemplo, el famoso tema de las cataratas en los ancianos es un sistema es un problema derivado del endurecimiento del cristalino, que es esa especie de pastilla que es la lente que tiene el ojo y que le permite funcionar. Entonces, como todas las partes del cuerpo sufren un proceso de envejecimiento, el cristalino, el proceso que tiene es de endurecimiento, y entonces ya no se adapta tanto a las distancias y produce y además, como
translúcido también es transparente, no digamos pasa la luz, pero después se transforma en una cosa translúcida porque se empieza a poner, a opacar, digamos, y entonces ya no deja pasar tanto la luz y no permite ver, que es el famoso problema de las cataratas que tendrán muchos de los abuelos de ustedes. O sea que yo insisto con el tema del envejecimiento del sistema visual y todo, porque bueno, es un tema a tener en cuenta en este país donde tenemos muchos usuarios de mucha edad. Y bueno, para lograr situaciones de confort hay que contemplar que todas esas discapacidades que se van adquiriendo por el proceso de envejecimiento se vean contempladas en el diseño y mejoradas las condiciones para el desempeño de las tareas. Otra característica que es importante tener en cuenta del sistema visual es el rango, lo que llamamos rango visual, o sea, con cuánta luz vemos. Nosotros no hablamos todavía de iluminancia o nivel de iluminación, que que tiene una unidad que se llama luxes, que asimile a metros, litros, bueno, es la unidad en que se mide el nivel de iluminación. En una noche de luna tenemos un nivel de luna llena, tenemos un nivel de iluminación de 0,2 luxes y nosotros vemos, o sea, como es de noche y el nivel es muy bajo y los que están funcionando son los fotorreceptores bastones, posiblemente no veamos bien los colores, pero podemos llegar a identificar los componentes de una escena visual. La situación opuesta es la situación en un día de verano al mediodía con disponibilidad de radiación directa. Podemos llegar ahí a 100.000 luxes de nivel de iluminación, así que imagínense que de 0,2 a 100.000 y el ojo se adapta. Es impresionante el rango en el cual el ojo funciona, ¿no? Con muy poca luz y con muchísima luz. Es una cosa a tener en cuenta porque evidentemente por esto que hablábamos del funcionamiento de los fotorreceptores, que el resultado es totalmente distinto en una situación y en otra, pero es importante tenerlo en cuenta. Después el campo visual, hasta dónde vemos, digamos en horizontal vemos 180 grados y en vertical 130, como les muestra el gráfico. Pero los detalles finos, ¿dónde es que vemos realmente con nitidez? En un ángulo de solamente 2 grados. Ese ángulo de 2 grados, bueno, se corresponde con la ubicación de la fobia, que es donde se produce el foco de la imagen, y donde desemboca el nervio óptico que va al cerebro. Ese ángulo de 2 grados es el que nos permite ver con nitidez. El resto del campo visual detectamos cosas, pero no las vemos con nitidez. Era lo que hablamos en otro momento también de que la información que nos provee el campo periférico, que se llama, es el resto del campo, que no es el que vemos con nitidez, nos sirve para estar alertas, para detectar cosas como en el caso de manejar o en los deportes es una información que puede ser de gran utilidad, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, que se ve con nitidez solo en 2 grados. Si yo quiero ver qué es eso que veo, que me está alertando que hay algo, bueno, tengo que girar la cabeza y enfocar en la zona del ángulo de 2 grados para poderlo ver con nitidez. Otro proceso que tiene el ojo es la adecuación a la distancia, ¿no? Que lo estamos haciendo permanentemente, miramos una cosa cercana, una cosa lejana y el ojo se adapta para poder lograr ver esa escena con nitidez. Cuando el ojo a una visión de un objeto cercano se pone más curva, la lente, digamos, del ojo se pone más curva y cuando tenemos que ver a una distancia mayor se pone más plana.
Esto es importante entenderlo porque es un mecanismo que lo estamos haciendo permanentemente, no nos damos cuenta, lo hacemos millones de veces por minuto. Es cansador eso, ¿no? Entonces, a veces, en el caso de... cuando uno está planificando espacios de descanso o incluso en espacios de trabajo, pero la visión lejana, por ejemplo, que es como las cámaras fotográficas, el infinito. Cuando uno mira lejos, para afuera, al exterior, pone en modo infinito el ojo, entonces el ojo no se cansa, no está haciendo ese proceso permanentemente y no se cansa. Y eso lleva a una situación de descanso. Entonces es importante de repente en los espacios generar zonas de visión lejana, ¿no? Que no siempre es posible, pero ayuda mucho a descansar el sistema visual, ¿no? También pasa que en este proceso de acomodación es el que se altera cuando el cristalino, que era la lente del ojo, se endurece y se endurece, sobre todo el que se pone turbio acá no lo influye, cuando se endurece. Eso es el proceso que se llama presbicia, que los mayores de 40 años empiezan a usar lentes de viejitos, que como le dicen, le deben decir ustedes a sus padres, porque son lentes que corrigen ese problema del endurecimiento del cristalino. Lo de las cataratas es más el proceso influye más el proceso de que se pone turbio y no se deja, ni no deja ver, no podemos ver, se ve todo borroso. El proceso de endurecimiento tiene más que ver con este proceso de acomodación. Lo que importa de esto es entender que, bueno, que los usuarios tienen distintas características que hacen a distintos aspectos del uso de un espacio y que, bueno, que es importante contemplarlos a la hora de diseñar. La adaptación del ojo tiene que ver con este sistema de iris pupila que decíamos que es el diafragma que deja entrar la luz al ojo, como en el lente de una cámara fotográfica. Y esto ¿por qué es importante? Porque es mayor, porque cuando se cambia de situaciones de poca luz a mucha luz o al revés, el comportamiento se ve afectado, ¿no? Afecta a la parte motriz de las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando pasamos de una situación de mucha luz a poca luz, el proceso que tienen los fotorreceptores y el proceso ese químico eléctrico demora más tiempo en producirse que cuando pasamos de poca luz a mucha luz. Entonces, al ser ese proceso más largo, eso se puede transformar en medidas de diseño que hagan que esa transición sea más gradual y no sea tan abrupta que, bueno, en cierta forma nos quedemos desorientados por microsegundos y que no podamos movernos con comodidad en ese ambiente. Por ejemplo, en un espacio o edificio destinado a uso de personas mayores se puede llegar a transformar en un espacio de transición que contemple esto y vaya haciendo esa graduación más lenta. O sea, son todas cosas que tienen consecuencias en el diseño y está bueno tenerlo en cuenta. Después está la acuidad visual, que es la capacidad de distinguir dos cosas entre sí, es ese cuadro que nos presentan los oftalmólogos para ver si distinguimos las letras. Bueno, esto tiene que ver con respecto a la distancia a la que vemos las cosas, lo que veíamos hoy, la velocidad del estímulo, la distancia, etcétera, el tamaño. Bueno, tiene que ver con eso. A ver, hay un caso clarísimo que es los carteles que ponemos los arquitectos en las obras. A veces son muy lindos, muy bien diseñados, pero no se leen porque no contemplan este tipo de cosas en que las letras de repente están muy juntas, entonces no se llega a distinguir en una pasada rápida. Uno va en auto, mira el cartel, fulanito arquitecto,
no se ve. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que todas estas variables están interrelacionadas, todo lo que tenga que ver con el tamaño, con la velocidad del observador o la velocidad de la cosa, y siempre tenemos que estar viendo cuáles son las formas de mejorar con el diseño esos aspectos. Entonces, por eso insistimos en que son cosas a tener en cuenta en el diseño. Y después vimos, vamos a verlo después, esto la percepción, la distorsión de la percepción de los colores, está en el otro módulo, pero lo que les queremos decir que con respecto a esto, véanse un link que les dejamos acá con una charla TED al respecto, que está muy interesante porque así se entiende bien cuál es el problema con la distorsión de los colores. Bueno, era esto de lo que queríamos hablar, esta especie de anexo con algunos datos que pueden ser de interés, con cosas para que se vea que no es estudiar el sistema visual solamente por el estudio del sistema visual, sino por su incidencia en los aspectos de diseño de edificios y bueno, y a tenerlo, y tratar de tenerlo en cuenta en el diseño.